Bueno, en este video vamos a ver la aproximación de la derivada adelantada por series de Taylor. ¿Sí? Series de Taylor. Entonces vamos a ver una explicación rápida de Taylor y luego ya vamos a ver la aproximación de primer orden y de segundo orden, ¿no? Entonces nosotros tenemos una función f de x, la cual queremos aproximar a partir de un punto. Cuando nosotros elegimos un punto que es cuando la función en x igual a 0, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí es x y aquí tenemos f de x, entonces cuando x es igual a 0, o sea, agarramos este punto y lo aproximamos, entonces este es un caso especial y se llama series de Maclaurin, ¿verdad? Entonces este sería un caso especial, pero nosotros vamos a generalizar y vamos a decir que se puede aproximar en un punto A, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a elegir en este caso un punto de aquí y nosotros vemos que la primera aproximación que podríamos hacer a esta sería una constante, ¿sí? Y luego después sería una mejor aproximación sería la recta, la tangente que va por aquí, sí, que es la primera derivada, y luego veríamos que otra mejor aproximación estaría en términos de una segunda derivada, ¿no? Entonces nosotros lo que Taylor encontró es que una función f de x puede ser aproximada a partir de un punto, ¿sí? De cualquier punto de aquí, mediante una suma de polinomios infinita, ¿verdad? Entonces Taylor nos dice que esto tendríamos que el primer término estaría por la función evaluada en A más la primera derivada de la función evaluada en A entre 1 factorial multiplicada por x menos A, ¿sí? El segundo sería la segunda derivada de f evaluada en A con 2 factorial de x menos A al cuadrado, ¿sí? Más, si nosotros ponemos otro término, sería la t' de la tercera derivada de f evaluada en A entre 3 factorial, donde tendríamos x a al cubo, ¿sí? Entonces sería una suma de serie infinita, ¿sí? Donde tendríamos que sería esto n factorial por x menos a la n, ¿sí? Entonces nosotros vemos que son polinomios. Aquí observamos polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, de grado 3, de grado n, ¿verdad? Y esto sería la sumatoria de cada de polinomios infinitos. Entonces nos haría la función una función igual, ¿verdad? Entonces ese es lo que Taylor propuso, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que podemos estimar la primera derivada. Si nosotros observamos aquí, tendríamos que f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces nosotros vamos a aproximar, entre 1 factorial, que sería 1, ¿no? Vamos a aproximar a partir de esta es una aproximación de orden 1, porque si ustedes se fijan, tendríamos un polinomio de orden 1. Si pusiéramos otro polinomio, sería una aproximación de segundo orden. Entonces nosotros vamos a usar esta parte de la derivada de primer orden, y lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a evaluar la función
con una x más una separación h, que vamos a ver que es al final una delta x, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que nosotros tenemos nuestra función más un desplazamiento, ¿sí? Vamos a aproximar esta función porque al final es una función, entonces nosotros diríamos que vamos a aproximarla, y esta es vamos a aproximarla en el punto, o sea, vamos a aproximarla en el punto x, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que si la aproximamos en el punto x, tendríamos f de x. Si ustedes se fijan, esta función al final puede ser un desplazamiento, de hecho es un desplazamiento, entonces tendríamos que la podemos evaluar en f de x, ¿sí? Como un punto, en vez de evaluarla en a, la evaluamos en x, más f' de x, ¿sí? Por aquí tendríamos que x en este caso sería x más h menos x, ¿sí? Entonces este sería nuestro desplazamiento, ¿sí? Donde tendríamos que este es una x desplazada. Entonces si nosotros despejamos esto, bueno, acomodamos y decimos que a esto lo llamamos x más delta x. Si nosotros hacemos este cambio de variable para que se vaya apareciendo, tendríamos f de x más f' de x, que multiplica a esto que tenemos aquí, que sería delta x nada más, ¿sí? Si se fijan, esto se va con esto y tendríamos solamente ese desplazamiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a despejar f' de x y tendríamos que sería f de x más delta x menos f de x, ¿sí? Igual a, bueno, vamos a ponerlo en dos pasos, f de x por delta x, ¿sí? Nosotros despejamos aquí y tendríamos que f' de x sería igual a f de x más delta x menos f de x entre delta de x, ¿sí? Si nosotros lo vemos esto gráficamente, esta es la aproximación a la derivada de orden 1, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, nosotros truncamos esta aproximación en un orden muy bajo. Ahorita vamos a ver en un orden 2, que es ya el polinomio de orden 2, ¿verdad? O sea, estaríamos tomando estas tres sumatorias, ¿sí? Bueno, esos tres términos. Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver? Bueno, de ahí se puede observar que si nosotros vemos si queremos encontrar la derivada en un cierto punto, vamos a ponerlo aquí. Entonces nosotros decimos que este es mi x, y luego vamos a decir que es una x más una cierta cantidad, y esto le llamo delta x a este desplazamiento que ocurrió aquí. Y nosotros vemos que esta sería f de x, y esto que tendríamos acá sería f de x más ese desplazamiento, ¿sí? Que está aquí sería delta de x. Entonces tendríamos que la derivada es el cambio, la razón de cambio. Entonces nosotros también lo podemos sacar de aquí. Si nosotros trazamos una recta entre estos dos puntos, entonces la ecuación de esa recta, o la diferencia, lo que cambió sería f de x más delta x menos, o sea, este punto menos me da la distancia de alturas, ¿sí? Sería este punto menos este punto, me dice cuánto cambió. Entonces sería menos f de x entre la razón, ¿verdad? Por eso se llama razón de cambio o tasa de cambio, porque cambió con respecto a una cierta distancia. Entonces tendríamos que esa distancia fue un delta x. Entonces esta es la aproximación de la derivada de la función, ¿sí? Una aproximación de la derivada de función con respecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo sería una mejor aproximación, una aproximación de segundo orden. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta,
vamos a tomar en cuenta el polinomio de segundo orden, o sea, tres términos que se van a estar sumando. Entonces nosotros decimos que es x más delta x, otra vez lo mismo, la función, y vamos a decir que es f de x, ¿sí?, más la función evaluada, la primera derivada evaluada en x, que multiplica a delta x, ¿sí?, más la segunda derivada evaluada en x, que multiplica a delta x al cuadrado, ¿sí?, porque nosotros tendríamos que este es el polinomio. Si lo vemos así, este polinomio sería este al cuadrado, pero como se eliminan las x, entonces nada más nos queda el desplazamiento. Entonces sería el desplazamiento al cuadrado entre 2 factorial, ¿verdad? Bueno, entonces aquí este sería igual a 2, ¿verdad? Bueno, entonces si nosotros despejamos f' de x de aquí, vamos para poder encontrar la segunda aproximación, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que tendríamos f de x más delta x. Si este está sumando, pasa restando, f de x sería igual a f' de x por delta x más fb' de x por delta x cuadrada entre 2. Entonces aquí nosotros podemos factorizar el delta x y pasarlo dividiendo. Entonces tendríamos que f de x más delta x va a ser igual, menos f de x ahí está. F de x sería igual a nosotros tendríamos aquí un delta de x, f' de x más fb' de x sobre 2, que multiplica a un delta x. Entonces si ya nada más nos faltaría este término que está sumando, pasaría restando. Entonces tendríamos que f' de x va a ser igual a f de x más delta x menos f de x entre delta de x menos fb' de x entre 2 por delta de x, ¿sí? Entonces fíjense aquí nosotros tenemos la aproximación ya agregando un término más. Entonces el problema es que esto depende de la segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a aproximar nuevamente ¿sí? De hecho que es porque es de segundo orden, entonces va a requerir un punto más, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces si nosotros quisiéramos nuevamente hacer la aproximación de esto por series de Taylor, tendríamos igual en el punto x. Entonces diríamos que es f de x y luego diríamos que es la primera derivada evaluada en x, bueno, entre 1 factorial por delta x más fb' de x entre 2 por delta de x cuadrada. Ahora fíjense, vamos a poner otro punto donde vamos a decir que es 2 veces delta x, ¿sí? O sea, hacemos otro desplazamiento, el doble, igual lo vamos a aproximar en el mismo punto, en el punto x. Entonces nos quedaría f de x más f' de x por delta de x, 2 delta de x, perdón, más fb' de x entre 2 por 2 delta de x al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos estas dos expresiones, ¿sí? Tenemos estas dos expresiones, y si nosotros multiplicamos la primera, vamos a multiplicar la primera expresión por 2, ¿sí? Vamos a multiplicar por 2 y la vamos a sumar a la expresión 1, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros si tenemos que multiplicamos esta por 2, tendríamos que sería 2f de x más 2, de x más delta de x igual
a f de x más, aquí es 2, perdón, ¿verdad? 2f' de x por delta x más, si nos multiplicamos por 2, esto nada más nos queda f' de x por delta de x al cuadrado, ¿sí? Ahora, si nosotros restamos, sí, bueno, aquí en vez de sumar es restar, perdón, aquí me equivoqué, restar, ¿verdad? Si nosotros restamos esta menos esta, ¿sí? Si nosotros restamos la primera, que la multiplicamos por 2 menos la segunda, entonces nosotros tendríamos que sería f de x más 2 delta de x menos, o sea, este término con este, menos 2 f de x más delta x, ¿sí? Igual a, si ustedes se fijan, esto que está aquí sería menos f de x, y luego si ustedes se fijan, este término de aquí es igual que el de acá, entonces si lo restamos, este término se nos va, entonces ya no lo ponemos aquí, y luego diríamos que sería, ahora este que tenemos acá, este que tenemos aquí, sería más f' de x, bueno, si ya hacemos esto, nos quedaría 2, 4 delta x cuadrada menos f' de x por delta x cuadrada. Entonces, si reordenamos esto, diríamos que f de x más 2 delta de x va a ser igual a 2f de x más delta x, perdón, aquí es menos, ¿verdad? Este es un signo menos, va a ser igual a esto que tenemos aquí. Vamos a factorizar de una vez, vamos a factorizar f' de x, ¿sí? Que multiplica, nos quedaría solamente 2 delta de x cuadrada menos delta de x cuadrado, ¿sí? Entonces, igual aquí se puede seguir reduciendo. Entonces, se puede seguir reduciendo y tendríamos que aquí solamente nos quedaría un delta de x cuadrada, ¿sí? Y bueno, lo vamos a pasar, diríamos que es f de x más 2 delta de x menos 2 f de x más delta de x más f de x, ¿sí? Igual a f' de x que multiplica, y aquí diríamos que nada más nos queda un delta x cuadrado, ¿sí? Entonces f' de x va a ser igual a f de x más 2 delta de x menos 2 f de x más delta de x más f de x entre delta de x cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos una expresión que, si ustedes se fijan, ya no depende de la segunda, o sea, la segunda derivada la podemos sustituir en la expresión que teníamos anteriormente, ¿sí? Nosotros de hecho la vamos a copiar para poder llevárnosla y hacer la sustitución, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esto que está aquí, que es la expresión que habíamos encontrado para la segunda, para la derivada de orden 2, entonces nosotros ya tenemos esto que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir esta parte, ¿sí? Donde tenemos que es la segunda derivada, entonces diríamos que es la primera derivada, pero ya con una aproximación de orden 2, sería
esto que tenemos aquí, entre delta x, menos, si ustedes se fijan, este se va a ir con uno de aquí, y este 2 nos quedaría acá abajo, entonces nos quedaría menos 2 delta de x, 2 delta de x, y lo que está arriba, entonces tendríamos f de x más 2 delta de x menos 2f de x más delta de x más f de x. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos ya esto. Entonces, bueno, aquí hacemos el quebrado y dividimos, tenemos que f' de x va a ser igual. Si ustedes se fijan, nosotros podemos dividir y multiplicar por 2 este factor. Nosotros podemos dividir y multiplicar, y de esta manera pues tenemos el mismo factor, ¿verdad? Entonces diríamos que el mismo denominador, perdón, tendríamos 2 delta x, y acá arriba, bueno, estaría multiplicando toda la función, tendríamos 2 f de x más delta x menos 2 f de x, y luego menos f de x más 2 delta de x menos 2 f de x más delta x más f de x. ¿Sí? Entonces, sí, pero aquí los signos, aquí se me fue, ¿verdad? Porque este es menos, entonces menos por menos da menos, menos por menos da más, y aquí sería menos, ¿no? Entonces tendríamos que sería, si ustedes se fijan, este término, 2 más otros 2 de aquí, serían 4, ¿verdad? Entonces tendríamos que sería 4 f de x más delta x, ¿sí? Y luego de este tendríamos menos 2 y menos 1, serían menos 3 f de x, y luego menos f de x más 2 delta de x entre 2 veces delta de x. Entonces sería una aproximación a la derivada, ¿sí? Sería una aproximación a la derivada de f de x con respecto de x, a la derivada adelantada, ¿verdad? Entonces esto sería esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad?